Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Había estado dormido durante unos 40 minutos, ese tipo de sueño profundo y sin soñar que solo consigues después de una larga semana, cuando mi teléfono iluminó la mesa de noche como una pistola de bengalas. Tengo 63 años. Pasé 31 años como abogado familiar. Mi cuerpo aún se estremece con las llamadas inesperadas de la misma forma en que los soldados se estremecen con los petardeos de los autos. Nada bueno llega por teléfono a las 2 de la madrugada. Nunca. El nombre en la pantalla detuvo mi corazón por exactamente un latido. Sofía. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Preparen sus botanas. Pónganse cómodos y recuerden que las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades para comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. No era Antonio, ni su esposa Natalia. Era mi nieta, de 8 años, llamándome desde lo que supuse era su propia cama en su casa en San Pedro Garza García, Nuevo León, un tranquilo y exclusivo suburbio de Monterrey, donde los pastos son demasiado perfectos. Las sonrisas son demasiado ensayadas y todo parece estar bien hasta que miras más de cerca. Respondí antes del segundo timbre. Sofía, mi niña, ¿qué pasa? El sonido que hizo no era llanto. No exactamente. Era el sonido que hace un niño cuando ha estado llorando tanto tiempo que ya se le acabaron las lágrimas. Solo respiraba, una respiración temblorosa, como el motor de un auto que no termina de arrancar. Abuelo, dijo mi nombre como si fuera la única palabra que le quedaba. Ya me estaba sentando, ya estaba alcanzando mis lentes, ya estaba calculando. Vieja costumbre. 31 años de derecho familiar te enseñan a hacer matemáticas mentales antes de que tus pies toquen el suelo. Distancia, 6 horas en auto, 45 minutos en avión. Demasiado viejo para esto, pero lo iba a hacer de todos modos. Aquí estoy, le dije. Aquí estoy. Dime qué pasó. Se fueron. 2 palabras. La hice repetirlas porque genuinamente no creía lo que había escuchado. ¿Quiénes se fueron, corazón? Papá, mamá y Alejandro. Su voz se quebró en el último nombre, el de su hermano. Su hermano biológico, el hijo biológico de Antonio y Natalia, de 11 años, quien compartía la forma de sus mandíbulas, sus risas y, aparentemente, sus planes de vacaciones. Se fueron a Cancún, a Xcaret. No dije nada por un momento. Dilo otra vez. Se fueron a Xcaret, repitió más bajito, como si estuviera avergonzada, como si de alguna manera fuera su culpa. Sin mí. Dijeron. Dijeron que yo tenía escuela el lunes y que no tenía sentido llevarme. Pero Alejandro tampoco tiene escuela. ¿Y abuelo? Se quebró. Simplemente se derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevaron a mí también? Esto es lo que quiero que entiendan sobre ese momento. Soy un hombre que alguna vez contrainterrogó a un juez de distrito en funciones sin parpadear. Alguna vez argumenté frente a un tribunal de apelaciones con 39 grados de fiebre porque mi cliente me necesitaba ahí. He entregado noticias a padres que ningún padre debería recibir jamás. Custodias perdidas, derechos terminados, niños que se van. Y lo he hecho con manos firmes y voz mesurada porque eso es lo que exigía el trabajo. Estaba sentado en el borde de mi cama en San Luis Potosí, a 6 horas de distancia de mi nieta, y tuve que presionar mi puño contra mi boca para evitar decir cada una de las cosas que estaba pensando. Tú no hiciste nada malo, dije en su lugar. ¿Me escuchas? Ni una sola cosa. Entonces, ¿por qué? Aún no lo sé, mi niña, pero lo voy a averiguar. Aún no lo sabía, pero lo voy a averiguar. Se convertiría en la promesa más importante que haría en la última década de mi vida. Llamé a mi vecino, José Ramírez, a las 2:11 de la madrugada. José tiene 71 años, es mecánico jubilado de Aeroméxico y es la única persona que conozco que trata una llamada de madrugada como un evento social perfectamente normal. Esteban, contestó al primer timbre, sonando completamente despierto. Nunca he entendido eso de él.
Necesito que cuides al perro. Silencio. Luego, ¿por cuánto tiempo? No lo sé. Unos días, tal vez más. ¿Esa nieta tuya? Hice una pausa. Sí. Paso en 10 minutos por la llave. Ese es José. No hizo ni una sola pregunta que yo no quisiera responder. Lo conozco desde hace 22 años y ese hombre nunca en su vida se ha metido en lo que no le importa, excepto cada vez que realmente ha importado. Esos son los amigos que vale la pena conservar. Reservé un vuelo en mi teléfono mientras seguía en pijama. A las 6:15 de la mañana saliendo del aeropuerto Ponciano Arriaga, aterrizando en Monterrey a las 7:02 de la mañana. Sí, sé que apenas es un vuelo. Es más bien un viaje en autobús muy caro donde te dan cacahuates. Pero no iba a manejar 6 horas a las 2 de la madrugada. Tengo 63 años, no 30. Mi espalda tomó esa decisión hace años. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Fui a mi oficina en casa, abrí el cajón inferior izquierdo de mi escritorio y saqué una pequeña grabadora digital, del tipo que solía llevar a cada reunión con clientes antes de que todo se pasara a aplicaciones y a la nube. Pequeña, discreta, del tamaño de un encendedor. Me dije a mí mismo que era solo un hábito. Viejo instinto de abogado. Más tarde descubriría si eso era realmente cierto. Aterricé en Monterrey a las 7:08 de la mañana de un jueves. 3 minutos tarde porque el piloto encontró vientos en contra, lo cual es el lenguaje de las aerolíneas para decir nosotros tampoco sabemos. Tenía mi equipaje de mano, mi maletín, mi grabadora en el bolsillo del pecho y 31 años de derecho familiar en el pecho como una piedra. Renté un auto en el mostrador de Hertz, un Chevrolet Malibu azul que olía agresivamente a aromatizante de pino, del tipo que te hace preguntarte qué olor está intentando cubrir, y conduje 22 minutos hasta San Pedro. La casa en el Paseo de los Leones se veía exactamente como la recordaba. Fachada beige, cochera para 2 autos, jardineras que Natalia mantenía con la intensidad de alguien cuya autoestima depende de la aprobación de la Junta de Colonos, que, para ser justos, podría ser el caso. Sofía debió haber estado vigilando desde la ventana, porque la puerta principal se abrió antes de que yo llegara a los escalones de la entrada. Estaba en pijama, una rosa con pequeños perezosos de caricatura. Su cabello oscuro y rizado, del tipo que necesita atención, amor y 45 minutos con un buen desenredante, estaba alborotado por el sueño. Tenía los ojos hinchados. Había estado llorando desde mucho antes de llamarme. No dijo nada. Solo corrió. La atrapé al pie de los escalones y la abracé. Envolvió sus brazos alrededor de mi cuello con el agarre de alguien que necesitaba asegurarse de que yo era real. Sentí su exhalación contra mi hombro. Una respiración larga y temblorosa, como si la hubiera estado conteniendo durante horas. Tal vez lo había hecho. Aquí te tengo, le dije. El abuelo te tiene. Nos quedamos así en el pasillo de la entrada por un rato. El vecindario estaba en silencio. Un aspersor estaba funcionando 2 casas más abajo. Un hombre que paseaba a un beagle nos dio un educado asentimiento al pasar. La forma en que la gente en los suburbios se reconoce, te veo. Respeto tu privacidad. Continúa. Eventualmente me aparté y la miré a la cara. ¿Has comido algo? Negó con la cabeza. ¿Dormiste algo? Tampoco pareció convincente. Está bien. Tomé mi maleta con una mano y su mano con la otra. Vamos adentro. Me vas a mostrar dónde está todo y te voy a preparar los peores huevos revueltos que hayas probado en tu vida, porque sabes que no sé cocinar. Casi sonrió. Casi. La casa me dijo cosas antes de que Sofía dijera una sola palabra. Ese es otro viejo hábito de abogado, lee la habitación antes de leer a las personas. La sala de estar tenía fotos familiares dispuestas a lo largo de la pared del pasillo. El tipo de galería cuidadosamente curada que grita, miren lo felices que somos. Caminé lentamente. Miré con atención. La foto escolar de Alejandro. La graduación del año pasado. Gran sonrisa. La nariz de Antonio. Antonio y Natalia en lo que parecía ser la barranca del cobre. Alejandro entre ellos. Los 3 riendo.
El trofeo de fútbol de Alejandro en la repisa del pasillo. La pintura de dedos de Alejandro enmarcada, literalmente enmarcada, en la pared junto al baño. Conté 11 fotos en ese pasillo. ¿Adivinan en cuántas salía Sofía? 2. Una era su foto del primer día de clases, ligeramente descentrada, como si hubiera sido colocada allí como una idea de último momento. La otra era una foto de grupo, una foto de Navidad, donde ella estaba en el extremo izquierdo del encuadre, medio paso detrás de todos los demás, como si hubiera entrado por accidente al retrato familiar de alguien más. Me quedé mirando esa foto de Navidad por más tiempo del que debía. Sofía se acercó a mi lado y también la miró. No me gusta esa, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Parezco como si estuviera de visita. 8 años. 8 años. Y ya entendía lo que yo apenas comenzaba a documentar. Llevé la mano a mi pecho y toqué la grabadora en mi bolsillo. Mientras comíamos los huevos, los cuales, como lo prometí, sabían genuinamente terrible, Sofía habló. La dejé guiar la conversación. Otro viejo hábito. No interrogues a un testigo. Solo abre la puerta y hazte a un lado. ¿Cuándo te dijeron que se iban? Pregunté. Jugó con los huevos en su plato. El martes, después de cenar. Papá dijo que era un viaje de último minuto por el cumpleaños de Alejandro. El cumpleaños de Alejandro no es hasta. Me detuve. Yo sabía cuándo era el cumpleaños de Alejandro. Faltaban 2 meses. Lo sé, dijo Sofía sin levantar la vista. Sin embargo, no dije nada. ¿Por qué no lo dijiste? Porque cuando dije algo antes sobre el viaje de campamento, mamá se enojó y dijo que yo estaba siendo egoísta. Y luego papá no me habló en 3 días. Ahí estaba. Mantuve mi rostro neutral. Cara de abogado. La que practiqué durante 3 décadas para que los jurados no pudieran leerme. ¿Qué viaje de campamento? En septiembre, llevaron a Alejandro a acampar a Arteaga. Dijeron que yo tenía una pijamada ese fin de semana, pero no era cierto. Ariana canceló. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera un simple hecho. Como si el dolor hubiera sido procesado tantas veces que ya se había desgastado. Así que me quedé en casa con la señora Pérez, la vecina. Ariana Rodríguez, la mejor amiga de Sofía en la escuela. Lo archivé en mi mente. Aún no lo sabía, pero septiembre se convertiría en mi prueba A. Sofía. Dejé mi tenedor en la mesa. ¿Esto ha pasado antes? ¿Que se vayan a algún lado sin ti, más de una vez? Me miró por un largo momento. Lo suficiente para que yo entendiera que estaba decidiendo algo, decidiendo si confiarme el peso total de todo esto. Luego asintió lenta, cuidadosamente, como si el propio asentimiento le costara trabajo. ¿Cuántas veces, corazón? Miró al techo, contando. Mi estómago se encogía con cada segundo de silencio. Muchas, dijo finalmente. Abuelo, muchas. Alcancé su mano al otro lado de la mesa y la cubrí con la mía. Presioné el botón de grabar. Aún no lo sabía, pero esos huevos revueltos serían el último momento normal que tendríamos en mucho tiempo. Antonio llamó al mediodía. Dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo a las 12:43. Luego Natalia lo intentó a la 1:15. A la 1:47, Antonio dejó un mensaje que eventualmente reproduciría en un tribunal. Si has llegado hasta aquí, haznos un favor rápido. Suscríbete. Mucha gente ve los vídeos sin hacerlo, pero no cuesta nada y significa todo para nosotros. Gracias de verdad. Antonio Castillo. Mi hijo, mi sangre, el chico al que entrené en la liga infantil y llevé a sus cursos de preparación para el examen de admisión, y al que le pagué 2 semestres de colegiatura universitaria antes de que descubriera qué quería hacer realmente con su vida. Llamó a mi teléfono 4 veces entre el mediodía y la 1:47 de la tarde de ese jueves. 4 veces. Ni una sola vez empezó preguntando, ¿Sofía está bien? Quiero que se queden pensando en eso. Reproduje los 4 mensajes de voz mientras Sofía tomaba una siesta en el sofá.
Finalmente, misericordiosamente dormida bajo la manta pesada que había encontrado en el closet del pasillo, la misma que aparentemente ella misma había sacado en algún momento de la noche. Me senté en la mesa de la cocina de Antonio con mi bloc de notas legal, mi grabadora y una taza de café que hacía su mejor esfuerzo por mantenerme funcional. Y escuché. Mensaje 1. 12:02 del mediodía. Hola, papá. Soy yo. Supongo que Sofía te llamó. Imaginé que lo haría. Mira, no es. Es más complicado de lo que probablemente parece en este momento. Solo. Devuélveme la llamada. ¿Más complicado? Como si el cálculo diferencial fuera complicado. Como si dejar a una niña de 8 años sola en casa mientras llevas a su hermano Ascaret fuera algún tipo de posición filosófica matizada que requiriera contexto. Mensaje 2. 12:43 del mediodía. Papá, vamos. Devuélveme la llamada. Sé que estás ahí. No, hijo. Yo estoy aquí. Hay una diferencia. Mensaje 3. 1:15 de la tarde. Este era de Natalia. Yo solo. Quiero que sepas que Sofía estaba completamente a salvo. La señora Pérez, de al lado, sabía que tenía que checar cómo estaba. Le dejamos comida y tenía su tablet. Dejaron a una niña de 8 años con una vecina de al lado en espera, como si fuera una planta de interior. Como algo que riegas de vez en cuando y esperas que sobreviva. Escribí, ningún contacto de emergencia designado. Menor dejada sin la presencia de un tutor legal. 31 años de derecho familiar, señores. Todo vuelve muy rápido. Mensaje 4. 1:47 de la tarde Antonio otra vez. Y este fue diferente. Este tenía ruido de fondo de Cancún. Música, murmullo de gente, el sonido inconfundible de un parque temático, un lugar diseñado para fabricar alegría. Mi hijo me estaba llamando desde el interior del parque para explicarme por qué su hija no estaba ahí con él. Mira, papá, necesito que no hagas un escándalo de esto. Sofía está bien. Que tú estés ahí en realidad. Es genial. Ella te adora. Esto funciona bien para todos. Regresaremos el domingo. Podemos hablar todos entonces. Solo manténla tranquila, ¿ok? Se pone dramática. Se pone dramática. Puse el teléfono con mucho cuidado sobre la mesa. Se pone dramática. Tiene 8 años y llamó a su abuelo a las 2 de la mañana porque las personas que se suponía que debían elegirla, decidieron no hacerlo. Y la palabra que él usó fue dramática. Tomé mi bloc legal y escribí 3 palabras, subrayadas 2 veces, patrón. Documentación. Juzgado. Sofía se despertó alrededor de las 3:30, con el pelo alborotado, la pijama de perezosos arrugada, viéndose de aproximadamente 7 años, pero de alguna manera también de 40. Los niños que han pasado por cosas difíciles adquieren esa mirada. Ojos viejos en un rostro joven. Lo había visto en los tribunales más veces de las que podía contar. Te quedaste, dijo, como si a medias hubiera esperado que yo ya no estuviera. Te dije que lo haría. Se sentó y se abrazó las rodillas al pecho. ¿Llamó papá? Sí. ¿Está enojado? Oh, la audacia de esa pregunta. No, dije, no está enojado. ¿Cómo te sientes? Con hambre. Luego, más bajito y con cierta vergüenza, y triste por haberte llamado. Por haber llorado. Empezó a jugar con un hilo suelto de la manta. Mamá dice que soy demasiado sensible. Puse mi bloc legal boca abajo sobre la mesa. Sofía, mírame. ¿Lo hizo? Llamar a alguien que te ama cuando estás asustada y sola no es ser demasiado sensible. Es exactamente lo que se supone que debes hacer. Ese es el propósito de tener un abuelo. Hice una pausa. Y para que quede claro, yo lloré en un juzgado una vez. Lágrimas de verdad, frente a un juez. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De verdad? Al juez no le impresionó, pero al jurado sí. Me puse de pie.
Vamos, vístete. No nos vamos a quedar sentados en esta casa todo el día. ¿A dónde vamos? Buena pregunta. Aún no lo había resuelto por completo, pero sabía que no nos íbamos a quedar encerrados entre cuatro paredes llenas de galerías de fotos desequilibradas y los fantasmas de todos los viajes a los que no había sido invitada. Vamos a almorzar comida de verdad, no mis huevos revueltos. Gracias a Dios, dijo ella. Me reí a carcajadas. La primera vez desde que había aterrizado. Terminamos en un lugar llamado la Fonda de Doña Rosa en la calle Morelos, en el centro de San Pedro. El tipo de restaurante que ha estado ahí desde antes de que construyeran la carretera y que se niega a actualizar su decoración o su menú por puro principio. Asientos de vinilo, menús plastificados y una vitrina con tartas y pasteles reales dando vueltas. Sofía pidió un sándwich de queso a la parrilla y una malteada de chocolate con la confianza de alguien que se lo ha ganado. Y yo pedí el pastel de carne, porque tengo 63 años y ya hice las paces con quien soy. Nuestra mesera, su etiqueta decía Doña Carmen, que es exactamente el nombre correcto para una mujer en una fonda como esta, dejó nuestras bebidas y le sonrió a Sofía como hacen los adultos cuando notan que un niño ha pasado por un momento difícil. ¿Tienes un buen abuelo?, le preguntó Doña Carmen. Sofía me miró. Sí, respondió. Está bien. Un gran halago, comenté. Doña Carmen me guiñó un ojo y nos dejó solos. Durante el almuerzo hice lo que había estado evitando cuidadosamente toda la mañana. Hice preguntas lentamente, con suavidad, enmarcadas como una conversación, no como un interrogatorio. Pero mentiría si dijera que el abogado que hay en mí no estaba realizando una deposición silenciosa bajo cada bocado de pastel de carne. Cuéntame de tu obra de teatro escolar, le pedí. La de diciembre. Tu maestra me envió el programa. Tenías un papel con diálogos. El rostro de Sofía hizo un gesto complicado. ¿Viste eso? La maestra Peña me mandó una copia por correo. Dijo que estuviste maravillosa. Tenía 7 líneas, dijo con el orgullo discreto de quien ha memorizado ese número. Fui la narradora. ¿Fueron Antonio y Natalia? El gesto complicado apareció de nuevo en su cara. Papá fue un ratito, dijo cuidadosamente. Tuvo que irse temprano porque Alejandro tenía práctica de fútbol. ¿Y Natalia? Ella se quedó con Alejandro. Asentí lentamente, manteniendo mi voz uniforme. ¿Qué hay de tu cumpleaños? Marzo, ¿verdad? Acabas de cumplir 8 años en marzo. Comimos pastel, lo dijo con sencillez. ¿En la casa? Solo nosotros. Papá me compró una tablet. Hizo una pausa. Los escuché hablando la noche anterior. Mamá dijo que deberían hacerme una fiesta, pero papá dijo. Se detuvo. ¿Puedes contarme? Miró su malteada. Papá dijo que ya le habían hecho un gran cumpleaños a Alejandro en el Nickelodeon Resort el año pasado, y que no podían hacer grandes fiestas todos los años. Es demasiado caro. Dijo esta última parte con un tono ligeramente distinto, esa voz cuidadosa de imitación que usan los niños cuando están citando a los adultos sin darse cuenta. Así que solo tuvimos pastel. El cumpleaños de Alejandro es en octubre. El de Sofía es en marzo. Son 5 meses de diferencia. 2 años fiscales diferentes, 2 presupuestos diferentes, 2 escalas diferentes de celebración. Y de alguna manera, el argumento de demasiado caro había caído enteramente en el lado de la cuenta de la niña adoptada. No anoté nada. No tenía que hacerlo. Algunas cosas simplemente se queman directo en la memoria. Sofía. Dejé el tenedor en la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? Y necesito que me digas la verdad, incluso si crees que podría meter a alguien en problemas. ¿Sientes que en esa casa tú y Alejandro son tratados igual? Una larga pausa. Doña Carmen me rellenó el café sin que se lo pidiera. La vitrina de postres seguía girando. Una pareja en el asiento de atrás discutía en voz baja sobre si pedir postre. A veces, dijo Sofía. Luego, con más honestidad, la verdad no. ¿Puedes contarme una vez más en la que haya pasado eso? Algo diferente a lo que ya me contaste. Lo pensó cuidadosamente.
De nuevo esa cara de alma vieja, evaluando qué verdad confiarme. Las fotos familiares, dijo finalmente. En Navidad, fuimos a ese lugar en la plaza comercial. El que tiene fondos y donde todos usan ropa a juego. Me miró para asegurarse de que la estaba siguiendo. Mamá eligió suéteres rojos para ella, papá y Alejandro. Se le olvidó comprar uno para mí. Hizo una pausa. Dijo que había pedido uno, pero que no llegó a tiempo. ¿Y qué pasó en las fotos? Usé mi suéter de la escuela. El azul. Su voz era cuidadosa, medida, como si se hubiera contado esta historia a sí misma muchas veces, limándole los bordes afilados. Pero no importa. Ariana dijo que yo me veía mejor de todos modos porque resaltaba. Buena amiga. El tipo de amiga que le encuentra el lado bueno a las cosas. ¿Dónde están esas fotos? Pregunté. ¿Las imprimieron? Están en la pared de la sala. Pensé en la pared de la galería. 11 fotos. Sofía en 2. Pensé en esa foto de Navidad. Ella al borde del marco. Suéter azul a medio paso detrás del resto. Prueba B. Regresamos a la casa alrededor de las 5. Me detuve en una farmacia Benavides y dejé que Sofía eligiera lo que quisiera. Esmalte de uñas, gomitas de osito, uno de esos libritos de actividades con sopas de letras y laberintos. Lo hizo con la contención cuidadosa de un niño al que se le ha enseñado a no pedir demasiado. Esa cuidadosa contención rompió algo dentro de mí. Mientras ella se instalaba en la mesa de la cocina con su sopa de letras y sus gomitas, yo fui al pasillo. Me quedé parado frente a la pared de la galería durante mucho tiempo. Luego saqué mi teléfono y le tomé fotos a cada una de las imágenes, cada marco, cada descripción, cada arreglo minucioso. Conté de nuevo. 11 fotos. Documenté quién salía en cada una. Luego encendí mi grabadora y hablé en voz baja, apenas un susurro. Jueves, aproximadamente 5:15 de la tarde. Paseo de los Leones, San Pedro Garza García, Nuevo León. Asunto, documentación fotográfica familiar en el pasillo de la residencia. 11 fotografías exhibidas en el pasillo principal. La menor, Sofía, aparece en 2. En una, está visualmente separada del núcleo familiar. En la segunda, lleva ropa inconsistente con el resto de la familia, lo que sugiere que no fue incluida originalmente en la planeación de la sesión fotográfica. Ambas imágenes están colocadas en posiciones visuales de bajo tráfico en comparación con el resto de las fotografías. La apagué, regresé a la cocina y me senté frente a Sofía, quien fruncía el ceño ante su sopa de letras con una concentración tremenda. Abuelo, dijo sin levantar la vista. ¿Paralelo se escribe con doble L o con una sola? La circuló triunfalmente. ¿Me vas a obligar a regresar cuando vuelvan el domingo? La miré. Lo preguntó con tanta casualidad, como si ya supiera que la respuesta podía ser sí. Como si hubiera construido toda una infraestructura emocional preparándose para que la respuesta fuera sí. Aún no lo sé, le respondí honestamente. Pero quiero que sepas algo. Levantó la mirada. Pase lo que pase, decida lo que decida cualquier adulto en tu vida, quiero que sepas que tú no eres un plato de segunda mesa. No eres un inconveniente. No eres un suéter azul en la foto de Navidad de alguien más. Mantuve mi voz firme. Firmeza de abogado. Tú eres lo más importante, Sofía. ¿Me entiendes? Me miró fijamente por un largo rato. Luego le tembló la barbilla una sola vez. Se contuvo. Ok, dijo suavemente. Ok, le respondí. Volvió a su sopa de letras. Yo volví a mi blog de notas legal. Aún no lo sabía, pero el domingo no iba a salir en absoluto como Antonio lo estaba planeando. Llamó de nuevo a las 7:52 de la tarde. Esta vez contesté. Papá. El alivio en su voz fue inmediato. Luego, con cautela, ¿cómo está? Está bien. Está aquí. Está a salvo. Hice una pausa. Y sin la ayuda de nadie que actualmente se encuentre en Cancún. Silencio. Papá. Antonio,
Dije su nombre de la forma en que solía decirlo en los tribunales cuando necesitaba que alguien entendiera que ya no estábamos en una conversación casual. Te voy a hacer una pregunta y necesito que me respondas honestamente. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que incluyeron a Sofía en un viaje familiar? Larga pausa. Más larga de lo que debió ser. La longitud de esa pausa me dijo todo. La llevamos a... Se detuvo. Empezó de nuevo. El verano pasado fuimos a... Otra pausa. Ha sido un año difícil económicamente, papá. ¿No lo entiendes? El viaje de campamento, interrumpí. Septiembre, a Arteaga. Alejandro fue. Silencio. Las fotos de Navidad, dije. Ella estaba en un suéter azul. Más silencio. Su cumpleaños fue un pastel en casa, continué. El de Alejandro fue en el Nickelodeon Resort. Silencio total ahora. Ese tipo de silencio que tiene peso. ¿Antonio? Mantuve la voz nivelada. Mesurada como un bisturí, no un martillo. No te estoy llamando mala persona en este momento. Te estoy pidiendo que me digas honestamente. Cuando miras la lista que te acabo de dar, ¿qué ves? No respondió durante un buen rato. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más baja. Había algo debajo de ella que reconocí porque lo había escuchado en los tribunales de personas que finalmente se habían quedado sin opciones. No sé cómo llegamos a esto, dijo. Y ahí estaba. Ni una defensa, ni una excusa, solo un hombre mirando su propio reflejo y siendo incapaz de explicar a la persona que le devolvía la mirada. Tomé una respiración lenta. Hablaremos el domingo, dije. Todos nosotros. En persona. Ok, dijo en voz baja. Ok, papá. Colgué. Me senté en la cocina de su casa, en su mesa, bebiendo su café. Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar la demanda. Si has estado escuchando durante un rato y quieres que historias como esta sigan llegando, realmente ayuda si le das a ese botón de me gusta y te suscribes. El 97% de la gente nunca lo hace, pero es lo que mantiene todo esto funcionando. Así que, gracias de verdad. Antonio y Natalia cruzaron la puerta principal a las 4:17 de la tarde del domingo, con orejas de Mickey Mouse, hombros quemados por el sol y esas sonrisas frágiles de la gente que ha pasado 4 días fingiendo que todo está bien. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo su sopa de letras. Ni siquiera levantó la vista. Eso le dolió a él más que cualquier cosa que yo hubiera podido decirle. Vi cómo el golpe le impactó en la cara como un mazo. Hola, mi niña, empezó Antonio. Puede escucharte, dije desde el marco de la puerta. Si te responde o no, es su decisión. Los ojos de Natalia se clavaron en mí. Esteban, deberíamos hablar en privado. Deberíamos, estuve de acuerdo. Pero primero, Antonio, revisa tu buzón. Frunció el ceño. Fue a la puerta. Regresó sosteniendo un sobremanila. De esos que tienen un brochecito de metal, lo que significa que es oficial y que deberías sentarte. ¿Qué es esto? Eso, dije, es una petición de custodia legal de facto de Sofía Castillo. Presentada el viernes por la mañana en el juzgado de lo familiar de Nuevo León. Dejé que eso respirara durante exactamente 2 segundos. He estado ocupado. El rostro de Natalia se puso blanco. No puedes. ¿Lo hice? 31 años de derecho familiar, querida. No se me olvidó todo. Antonio se quedó muy quieto. Abrió el sobre lentamente, de la forma en que la gente abre cosas que ya sabe que van a cambiar sus vidas. Sus ojos recorrieron la primera página. Luego se sentó. Simplemente se sentó allí mismo, en el piso del pasillo. Yo no me sentí triunfante. Me sentía cansado y muy seguro. ¿Qué es mejor, papá? Su voz sonaba vacía. Tengo grabaciones, dije en voz baja. Tengo fotografías. Tengo fechas, Antonio. Cada viaje, cada cumpleaños, cada obra escolar con un asiento vacío donde 2 padres debieron haber estado sentados.
Tengo un patrón tan claro que podría presentárselo a cualquier juez de México y ganar antes de la hora del almuerzo. Natalia empezó a llorar. Le pasé un pañuelo, porque no soy un monstruo. No estoy haciendo esto para destruirlos, dije. Estoy haciendo esto porque esa pequeña niña me preguntó, ¿por qué, a las 2 de la madrugada y nadie en esta casa tenía una buena respuesta? Antonio levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Lo sé, dijo, apenas audible. Lo sé, papá. ¿Van a pelearlo en la corte? Un largo silencio. El silencio más largo de mi vida, tal vez. Más largo que cualquier veredicto que jamás hubiera esperado. Negó con la cabeza. Ahí estaba. La audiencia fue 14 días después. Juzgado de lo familiar de Nuevo León. Presidida por la jueza Patricia Villanueva, una mujer que tenía aproximadamente cero tolerancia para tonterías y un excelente instinto para los niños. Antonio apareció sin un abogado. Testificó durante 11 minutos, dijo de forma silenciosa y sin drama que amaba a su hija, pero que le había fallado de formas que todavía estaba tratando de comprender, y que su padre podía darle algo que claramente él no había podido: constancia, prioridad, un asiento en primera fila. La jueza Villanueva me otorgó la custodia de facto a mí, Esteban Castillo, con efecto inmediato. Miré a Sofía, sentada junto a mi abogada, Josefina Cárdenas, con su mejor vestido morado. Ella ya me estaba mirando. No lloró. Solo asintió. Ese mismo asentimiento pequeño y serio, como si hubiéramos hecho un trato y estuviera confirmando de recibido, como si finalmente lo creyera. En el camino a casa, estuvo callada durante un rato. Luego. Abuelo, ¿soy tu primera opción? Mantuve los ojos en el camino, mientras el paisaje de San Pedro pasaba por las ventanas, ordinario y dorado bajo la luz del final de la tarde. Eres mi única opción, le dije. Siempre lo fuiste. Puso su mano sobre la mía en la palanca de velocidades. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia.